Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Gov en Redes, hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcast. Casi todos los viernes en las plataformas de Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy vamos a tener un monólogo sobre la jornada que el pasado 9 de diciembre organizó Transparencia Internacional en Madrid en la Fundación Ortega y Gasset. España vuelve a mirarse en el espejo de la corrupción y el reflejo, pues la verdad es que no es muy halagüeño. Aparte que desde los últimos años, desde el año 22, 23, 24, consecutivamente, España ha ido descendiendo puestos en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que publica Transparencia Internacional. La verdad es que el contexto actual es un poco complicado. Estamos viendo casos de corrupción en obra pública, en suministros, en el pasado, aparte de otro tipo de escándalos como el propio robo de fondos en el CENIO, de la lucha contra el cáncer. La verdad es que empieza a ser un poco sistémico y la jornada pues era muy oportuna porque habla sobre todo de los alertadores de la corrupción. Porque la corrupción no es un episodio aislado, sino un riesgo estructural que exige instituciones fuertes, mecanismos creíbles y una ciudadanía protegida cuando decida alzar la voz. Ese es el objetivo de la jornada a la que asistimos en Madrid el pasado 9 de diciembre, titulada Integridad y protección de las personas informantes, de la Directiva 2019-1937 a la Ley 223. Un encuentro clave para comprender qué ha avanzado en España, qué no funciona todavía y qué debemos reforzar si queremos tomarnos en serio la lucha contra la corrupción. La apertura institucional estuvo a cargo de Manuel Villoria, Óscar Roca Gasafón, Lucía Sala Silveira y David Martínez. Sobre todo en este caso, Manuel Villoria nos habló de la idea potente de necesitar instituciones fuertes que sirvan de apoyo a la sociedad. Bueno, él es el nuevo responsable de la autoridad a nivel nacional y es fundamental estas palabras de empuje sobre esas instituciones fuertes ahora en lo nacional, pero que también tienen que completarse con un mapa autonómico. Y en este sentido, Roca Safón, desde Cataluña, pues hablaba de la posible o el riesgo de la posible clausura de agencias anticorrupción a nivel europeo, pero que también lo hemos visto en España, como por ejemplo con la agencia antifraude en el caso de Baleares. Por su parte, Lucía Sala subrayó la importancia del diálogo multiactor y David Martínez, de Transparencia Internacional, remarcó algo que entendemos esencial, que el informante no es un enemigo interno, es un aliado, y combatir la corrupción significa proteger a quienes lo combaten. Bueno, la jornada estuvo muy bien organizada. Además es un lujazo ir a la Fundación Ortega y Marañón, que la han dejado preciosa. Y intervino en un primer momento, antes de dar lugar al paso de las mesas de debate, una intervención focal de Cristel Mercadé Piqueras desde la Unión Europea y nos habló que el gran problema en materia de alertadores y de denunciantes de la corrupción es la desconfianza. Por eso la Directiva 2019/1937 apuesta por la sensibilización de los canales seguros, la cultura de integridad en las propias organizaciones y la colaboración real entre sociedad civil y administraciones, incluyendo también los temas de financiación, donde ellos también aportan con alguno de los proyectos, como era la propia jornada a la que estábamos asistiendo. La verdad es que fue prácticamente la letra, o mejor dicho, la música que guió toda la jornada. En la mesa 1, pues autoridades especializadas, donde queremos resaltar a Ignacio Saiz, que trabaja en la autoridad dependiente con Manuel Villoria. Ignacio fue muy directo. Dice, el problema, dijo Ignacio, no es la norma, es que la gente no acude a los canales de denuncia porque tiene miedo. Y añadió dos claves fundamentales a corto y medio plazo. Cerrar el mapa de autoridades antifraude a nivel autonómico mediante convenios, incluso con la autoridad nacional,
y restaurar la confianza en los canales. Estamos viendo, aunque no tenga que ver con temas de corrupción, cómo los canales tienen que ser fuertes, potentes, resilientes, bueno, y sobre todo tienen que ser seguros. No puede pasar lo que estamos viendo con algunas situaciones de acoso, por temas de acoso sexual que estamos viendo en los últimos días en nuestro país. Ahí Roca Safón complementó a Ignacio diciendo que hay una necesidad de fondos estables para que las agencias tengan programas muy claros y fomentar la cultura de la alerta. En la mesa segunda, basada en la integridad pública, buenas prácticas, pero recursos limitados, pues estuvo Edurne Guinoa, Luis Gracia, Rosa María Sánchez de Barcelona y Jesús María González García, moderados por Javier Sánchez Bernal. El problema más grave que detectaron de pues, todos estos practicantes de instituciones que tienen que ver con el buen gobierno y con la integridad sigue siendo las represalias y la humillación y el miedo que pueden tener las personas alertadoras. Así Rosa María nos comentó, bueno, se detalló un poco más cómo funciona el buzón ético del Ayuntamiento de Barcelona, que es de los más avanzados en España. Nos dijo todo su paraguas jurídico y tecnológico. Y que además no solo es suficiente tener ese buzón ético, sino que forma parte de un sistema de integridad, como hemos visto en Diputación Foral de Guipúzcoa, en otras organizaciones, que este sistema de integridad se tiene que complementar con códigos éticos, comités operativos, rendición de cuentas. Es decir, tiene que haber un paraguas clave en materia de integridad para que también ese canal no esté, ese buzón de denuncias no se encuentre solo. Y conté una anécdota muy curiosa, Rosa María, que en el Ayuntamiento de Barcelona, claro, ante la falta de recursos han tenido que hacer las memorias no de manera anual, sino bianual. Bueno, pues es un índice, ¿no? Pero bueno, entendemos que Barcelona u otras comunidades autónomas, como también Navarra, que comentó Inurde, pues son islas de excelencia en materia de integridad pública. La mesa 3, enfocada al sector privado, de que no se puede olvidar, y que ya lo dijo la responsable de la Unión Europea, Christel Mercadé. Bueno, sobre esta mesa 3, bueno, pues vino gente de diferentes organizaciones, Ecoembas, Telefónica y tal. Estuvo Eva Rodicia, Ana Roca, Marina Oliveira también, de Castilla y León, y estuvo moderada por Ramón Ragués. Bueno, 3 claves emergieron que se pueden básicamente trasplantar a una organización privada en materia de lucha contra la corrupción. Integrar los canales de denuncia en la cultura interna, la comunicación interna es fundamental. El papel decisivo de los mandos intermedios. Si ellos no confían y no trasladan al resto de trabajadores en qué consiste el canal de denuncias y cómo pueden utilizarlo y que les dé confianza, pues se utilizará poco. Y bueno, surgió la posibilidad, o la gran oportunidad, mejor dicho, de que la inteligencia artificial pueda filtrar muchas de las comunicaciones que reciben los canales de denuncia, porque muchas veces son comunicaciones que no tienen que ver con una denuncia contra la corrupción, sino que tienen que ser con temas de información o cuestiones de quejas, es decir, de la propia organización que la gente mete a través del canal de denuncias, ¿no? Contaba que en el caso de Telefónica el 70% de los mensajes recibidos no son denuncias. Y ahí va a ser fundamental la importancia de segregar y clarificar las funciones entre investigación y áreas operativas del propio canal de denuncias y pasar de un simple canal a un sistema interno de información completo como oportunidad para cerrar el círculo de la comunicación en estas organizaciones privadas, que además, claro, no es lo mismo las grandes multinacionales que otras empresas medianas o grandes que no tienen los mismos recursos. La mesa 4 estuvo estuvo enfocada al tercer sector y al periodismo. Bueno, gente como Mónica Roa, Laura Gonzalvo, Safira Cantos, y bueno, pues nos hablaron, bueno, desde el punto de vista de la sociedad civil, que es fundamental la profesionalización de perfiles en sociedad civil que también tengan que luchar contra la corrupción o que puedan ser periodistas especializados en temas de anticorrupción, que se cuenta, lógicamente, en las organizaciones de la sociedad civil con muy poquitos recursos, pero que tienen ahí la gran baza de la claridad. Es decir, hay que comunicar, volvemos a la comunicación interna, y comunicar, sobre todo de cara al exterior, lo que pueden hacer esos canales de denuncia para no saturarlo de comunicaciones pues un poco
no absurdas, sino comunicaciones que no tienen nada que ver con la lucha contra la con la corrupción. Además, AFIRA, desde la Fundación de Derecho, bueno, pues dijo que dentro de este programa también de la Unión Europea, que ellos también tenían, ellos han participado, pues hay una red de autoridades, sociedad civil y expertos de España y Portugal, donde confluyen, bueno, pues toda la gente que está en este ecosistema de integridad pública. Y que, lógicamente, el tercer sector se encuentra muy infrafinanciado. Y terminó la jornada pues con un epílogo además un poco triste por parte de Ana Garrido Ramos, que bueno, pues es una de los buques insignias, personas relevantes, premiada además, que denunció la corrupción en la trama Gürtel y que ahora ya vives fuera de España. La notamos como muy deprimida, muy decaída, diciendo que bueno, que ella ya había cumplido su labor cívica y que daba un paso atrás. Y bueno, insistió en muchas de las cuestiones que habían hablado antes pues los expertos o autoridades de lucha contra la corrupción que habían asistido a la jornada. Nos dejó un poco sabor agridulce. Clausurando final estuvo Silvina Bacigalugo, la presidenta de Transparencia Internacional España, con un claro mensaje del alertador al denunciante. Hay un camino que debemos hacer más seguro, dijo Silvina. España tiene un marco normativo positivo, pero estamos un poco estancados. Y la corrupción no espera porque siempre está al acecho. Eso nos lleva a una reflexión final. La lucha contra la corrupción no puede basarse únicamente en leyes o normas, mejores o peores, sino que tiene que haber más financiación para las autoridades garantes, las autoridades antifraude, una formación sistemática entre administraciones y empresas, fomento de la cultura ética real, no solo declarativa o propagandística, colaboración entre lo público y lo privado, entre la sociedad civil, las empresas y la administración, y sobre todo generar confianza con la comunicación de lo que consiste un canal de denuncia. Porque cuando protegemos a las personas que informan, no solo evitamos un caso de corrupción, protegemos el futuro democrático de nuestro país, de España. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.